que su pastor se porta bien, que trabaja mucho, ellos van a escuchar su testimonio. Pero no les estoy diciendo que lo hagan, solo si lo quieren hacer. Anyway, los suegros se van mañana, han pasado una semana, nos hemos gozado y ha sido una bendición. Así que les rogamos que oren para que Dios les lleve con bien. El culto del día julio, 1 de julio, el miércoles 1 de julio, se está cancelando el miércoles en la noche, el culto de oración, para dar paso a la escuela bíblica vocacional, que comienza el 28 de junio. Los niños tendrán un par de días donde varios voluntarios harán una programación especial para los niños en este lugar, van a querer usar parte del santuario y no quieren bajarlo para el culto, así que le están pidiendo a los ancianos que se cancele y le estamos cediendo a ellos ese día. El día 1 de julio se está cancelando el culto, solamente ese día de paso, no el resto del mes ni de ahí en adelante. Quisiéramos ver un poco más a los hermanos a menudo, no es nada de malo venir los miércoles. Bien, solo el 1 de julio. Termino con esto, amados. Hay una campaña que se está preparando ya para el mes de octubre. El predicador es el pastor Ramón Cruzet. La campaña va a ser del 10 al 21 y en estos días estaremos hablando acerca de la familia. Con él, el énfasis va a ser familiar. Vamos a trabajar con el Departamento de Hogar y Familia. Hagan planes para que vengan e inviten parejas. La idea es apoyar a las parejas. En esos días se estará también dando consejería gratuita por un par de días. Bien, vayamos a la palabra de Dios. Por favor, vayamos a la lectura bíblica que está en su boletinero. Rápidamente, no debe de haber ningún sermón que no tenga lectura bíblica. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Dígame si está de acuerdo. No se debe de hablar acerca del Evangelio sin hablar, no podemos hablarlo sin hablar en la Biblia. Leamos la lectura bíblica primera de Juan, el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 4. De paso, esto es una serie que concluirá la semana entrante y se titula Koinonía. Yo quiero tirarles a ustedes esa palabra, es una palabra griega, significa comunión, pero una comunión divina. Vamos a estar usando mucho esa palabra de aquí en adelante, Koinonía. Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión, nuestra comunión, verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos brevemente. Amado Dios, una vez más rogamos la unción de tu Espíritu Santo para todos los presentes y que tu palabra abra nuestras mentes. Y al hablar, Señor, sean palabras que permanezcan el resto de nuestras vidas. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como puede dar de cuenta, amado, había un problema. Quiero que hablemos primero del contexto general del libro. Aparentemente, según la lectura, había un problema en los tiempos del apóstol Juan, en la iglesia aquella. Y según Juan, el problema era que habían personas que dudaban de la divinidad de Jesucristo. Habían personas que dudaban de la preexistencia de Jesús también. Y habían personas que dudaban de que Cristo hubiera venido de verdad a la tierra. Y estamos hablando dentro de la iglesia cristiana. Juan no está escribiéndole solamente a los no cristianos. La carta de primera de Juan se le escribe a la iglesia cristiana primeramente. Y el propósito central del apóstol al escribir esta carta es reanimar a los creyentes a que sigan enfatizando
la preexistencia de Jesús, a que tengan fe en la divinidad de Jesús y a que entiendan y crean que Cristo verdaderamente vino a la tierra. En pocas palabras, el versículo 1 al 4 es la introducción al tema central de toda la carta de Juan. Hoy día, lamentablemente, hay personas que están cuestionando la divinidad de Cristo Jesús. Hay personas que dudan de la preexistencia del Señor Jesús y piensan que Cristo tuvo origen en el nacimiento de María, lo cual es un pecado. ¿Estamos? El negar la preexistencia, la divinidad, la eternidad de Jesús es un pecado, porque es negar, es ir contra de Dios. Cuando tú vas al Génesis, tú encuentras claramente la Trinidad. En Números se encuentra la Trinidad. Por toda la Biblia está la Trinidad. Entonces, si tú eres cristiano y estás dudando o alguien te ha hecho dudar de la divinidad o de la preexistencia de Jesús, tienes que entender que esta carta es para nosotros. Cristo siempre ha existido. Amén. Este lado no está muy convencido. Cristo ha existido siempre. Amén. Allá arriba Cristo es eterno. Amén. Aquel lado, la eternidad de Cristo no se cuestiona. Amén. Necesitan ayuda en aquel lado allá arriba. Ningún cristiano puede jamás atreverse a dudar de la preexistencia de Jesucristo. El libro de Juan, el capítulo 1, comienza diciendo que Cristo fue el que fundó la tierra. Y entonces por eso tú ves a Juan diciendo, la vida siempre ha existido y la vida se manifestó y la vida moró entre nosotros y la vida es Jesús. En otras palabras, Juan está diciendo, Cristo Jesús es la vida, es la fuente de vida. Y no solamente vida, vida eterna. Amén. Cristo Jesús es la fuente de la vida eterna. Amén. No se puede dudar. Este era el problema teológico que Juan enfrentaba en aquel tiempo y por eso va a escribir la carta de Juan. ¿Cómo es posible que hayan cristianos que estén dentro del Evangelio de Cristo Jesús y duden de la existencia de Jesucristo? No tiene sentido. It really makes no sense if you are a Christian in the gospel and you question the existence of Jesus Christ. It makes no sense. Y ese es el problema que Juan va a tratar en toda la carta. La divinidad, la preexistencia de Jesucristo y el hecho de que Él vino a la tierra. Nosotros no podemos dudar nunca de que Cristo vino a la tierra. Eso sería cuestionar el plan de salvación. Así que ningún cristiano jamás debe de cuestionar la preexistencia de Cristo, ni tampoco el hecho de que Él vino a la tierra. Estamos claros en eso. Ahora, hay algo que yo veo en estos versículos que necesito compartir y enfatizar. Nota lo que comienza Juan diciendo, versículo 1. Lo que era desde el principio. Luego dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado. A Juan nadie le contó acerca del Señor Jesús. ¿Estamos? Juan es lo que se llama un testigo ocular, testigo de primera mano, first hand witness. That's what he was. A Juan nadie le tuvo que decir que Cristo y el Padre eran una sola cosa. A Juan nadie le dijo acerca de los milagros que Cristo hacía. Él los vio. A Juan nadie le tuvo que decir que Cristo resucitó gente. Nadie le contó acerca de Jesús. Él vivió 3 años y medio con Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿tu experiencia personal es de primera mano o es de segunda mano? Porque sí, hay cristianos
que no pueden decir lo que dice Juan. Hay cristianos que no han tenido una experiencia personal con Cristo Jesús y no pueden decir, yo he visto a Cristo, yo he oído a Jesús. Hay cristianos que reclaman oír a Jesús, pero su comportamiento dice que están escuchando al enemigo, al diablo. Entonces, ¿en qué quedamos? Tú no puedes decirme a mí, yo soy cristiano, y darte la vuelta y formar un revolú. Eso no es de un cristiano. No me digas que eres cristiano, te das la vuelta y eres un chismoso. Eso no es cristiano. Se llama autoridad moral. Yo no puedo reclamar ser cristiano y hacer otra cosa, un disparate. If I am a Christian, I need to act like a Christian, not for the benefit of other people, but for my own salvation's sake. No nos vamos a salvar por el hecho de reclamar que somos cristianos. Nos vamos a salvar por el hecho de que tengamos una relación, una comunión con Cristo Jesús. Juan tenía una autoridad, una ventaja, que él decía, yo lo vi. Entonces yo te pregunto, amado, ¿puedes tú decir lo mismo? Cuando tú compartes el evangelio, cuando te encuentras con alguien en la calle, cuando ves a tus familiares, ¿pueden tus familiares decir de ti, ese es un cristiano? Porque no importa lo que tú digas, lo importante es lo que tú hagas. La meta de todo cristiano debiera ser tener la autoridad que tiene Juan. Si él dijo, yo lo oí y yo toqué su ministerio, podemos nosotros llegar a decirle a nuestros hijos, hijo, mira, yo quiero compartir contigo a Cristo, el que yo conozco, el que he visto. ¿Has tenido tú un encuentro personal con Cristo Jesús? Si la persona que tiene un encuentro personal con Cristo Jesús cambia totalmente. El individuo que tiene un encuentro personal cara a cara, que lucha por ese encuentro, se tira de rodillas, ruega por ese encuentro y se le aparece la deidad y tiene un encuentro con Cristo, cambia totalmente, es irreconocible. Por eso hay personas que cuando te ven años después dicen, fulano, estás irreconocible. ¿No te pareces a aquel mechudo greñón de hace 20 años? Ya eres diferente, ya no tomas, ya no haces lo otro. ¿Puedes tú llegar a decir lo que dijo Juan, que has visto a Jesús? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia sentados? ¿Tú crees que siendo miembro de la iglesia de quién vamos para el cielo directamente? ¿Is that what you think? ¿Tú crees que construyendo un edificio de Dios vamos directamente al cielo? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia adventista? Si tu meta no es la Canaán celestial, entonces ¿qué? What really is your goal in church? Why are you in church? Period. If your goal is not the kingdom of God, you're wasting your life, you're wasting your time, and you're wasting my time. And frankly, you're wasting God's time. And you better hurry, because you're running out of time. Si tu meta no es la Canaán celestial, entonces, cristiano, ¿qué estás haciendo en la iglesia adventista? Imagínate poder decir como Juan, yo le vi. Tener un encuentro personal, amados, con Cristo no es un accidente. Tú no sales a la esquina de la calle y te encuentras con Jesús. Eso lo puedes hacer en cualquier lugar. El tener el encuentro con Cristo requiere que tú estés dispuesto a tenerlo.
tener un encuentro con Cristo es algo que se hace a propósito. El tener un encuentro con Cristo es algo por lo cual tú te tiras de rodillas y no debes de levantarte hasta que no sientas la presencia de Cristo Jesús. Y si tú no has tenido un encuentro con Cristo, entonces, amado, yo te lanzo ese reto para lo que queda del año y lo que queda de tu vida. Hagamos de este año el año en que tuvimos un encuentro personal con Jesús. Y si tú tuviste un encuentro con Cristo hace años atrás, cristiano, y lo perdiste, es tiempo de recuperarlo. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Pero si tú no puedes llegar a decir lo que dice Juan, yo veo a Cristo cuando oro, yo veo a Cristo cuando me levanto, yo veo a Cristo cuando vengo a la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia y lo que ven es a otro asunto y se van decepcionados, tristes, ofendidos, insultados. La meta de todo cristiano debe de ser tener un encuentro con Cristo Jesús. Amén. Ese lado no está muy de acuerdo. Esa debe ser la meta del cristiano, tener un encuentro. Amén. No es otra prioridad. Si tú no estabas claro y quieres una frase sencilla para la meta, lo que debes hacer como cristiano. Si tú estás sentado, si tú estás en la iglesia por años y dices, yo no sé qué es lo que tengo que hacer, yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Sencillo, amado, Dios quiere que tú le busques diariamente. Así de simple. Tú no tienes que ponerte a inventar otra doctrina. No tienes que ponerte a crear cosas nuevas. La meta del cristiano debe de ser procurar ver a Dios todos los días. Entonces Juan, haciendo este enlace, nota algo, Juan le da a Cristo divinidad, le da a Cristo autoridad, pero también él entonces va a establecer autoridad para el mensaje que va a hablar. Y nota que él termina diciendo el versículo, estamos hablando del versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. La palabra que utiliza Juan, anunciar, proclamar, en el griego, está hablando de una proclamación fuerte, sin temor. Está hablando de una persona que no tiene ningún temor ni prejuicio en contra de decir soy cristiano o soy cristiana, hijo de Dios. Ninguna persona debiera de avergonzarse de decir yo soy cristiano, hijo de Dios. Amén. Ningún cristiano debiera avergonzarse de decir que es cristiano, porque hay personas que ni siquiera ya la Biblia traen a la iglesia, porque no quieren que le vean la Biblia en la iglesia. No te estoy condenando. Si tú la tienes en tu celular, fantástico, pero ábrela de vez en cuando. No la dejes coger megabytes polvo del internet. Si tú tienes, fine, úsalo. Pero hay personas que se avergüenzan de que se les catalogue como cristianos y se comportan como mundanos para que entonces los confundan y no se les llamen cristianos, porque se avergüenzan de ser reconocidos como cristianos. Y andan por el mundo comportándose y usted los ve en la calle y son igualitos a un mundano y usted no puede ver la diferencia de esa persona, si es cristiano o si es mundano. Un cristiano debiera de estar orgulloso de ser cristiano aquí los sábados y allá también en la semana. ¿Estamos? Si usted niega a Cristo en la semana Cristo lo negó ante el Padre. Lo dice la Biblia. ¿Estamos? Un cristiano debiera de estar orgulloso de ser cristiano. Juan dice, esto proclamamos, catarrizo, es la palabra que se habla en griego. Y esa está hablando de una proclamación fuerte.
Juan está hablando de una proclamación que se hace sin temor, sin miedo, de una manera audible, de tal manera que los que están a tu alrededor no pueden evitar escuchar lo que estás proclamando. Entonces yo te pregunto, cuando tus compañeros de trabajo, cuando tus vecinos, cuando tus familiares te ven tu vida, ¿pueden ellos ver claramente tu proclamación del cristianismo? Porque no estoy reclamando, no estoy hablando de un espíritu de santidad inicuo que existe en ciertas personas. Estoy hablando de que tú proclames tu cristianismo con tu testimonio. Que hayan personas que quieren imitarte, que cuando tus hijos te vean, digan, yo quiero parecerme a mi mamá o a mi papá, porque son tremendos hijos de Dios. Que nuestra familia diga, ¿has visto a fulano que es tremendo cristiano? A él hay que imitar. ¿Qué dice la gente de nuestro alrededor cuando nos ve? ¿Estamos proclamando? Algo estás proclamando. La pregunta es, ¿estás proclamando el Evangelio o estás proclamando cualquier otra cosa? Menos el Evangelio de Cristo. Sí, porque Juan no tenía problema proclamando el Evangelio y lo hacía de una manera audible. Y Juan termina diciendo, el versículo termina diciendo, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión, koinonía. Comunión implica armonía, pero también implica cierta intimidad con la persona. El propósito, entonces dice Juan, yo te estoy predicando algo para que tú tengas comunión conmigo, así como yo la tengo con el Padre. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, tú estás proclamando el Evangelio, tú dices, ¿pero tienes comunión? ¿Hay koinonía en tu vida? Si estás proclamando algo y no hay comunión, hubo una interrupción en el mensaje y no llegó de la manera correcta. La comunión debe de ser con el hermano en Cristo. Mi comunión debe ser con mi hermano, pero Juan dice, mi comunión es perfecta, o hay comunión, dice él, porque yo tengo comunión con el Padre. La primera comunión, la primera koinonía que debe existir en el cristiano es con el Padre, y naturalmente se va a dar la comunión entonces con mi hermano o hermana en Cristo Jesús. Entonces, si tú te preguntas, ¿por qué es que fulano no tiene comunión con fulano? Sencillo, porque fulano no tiene comunión con el Padre. Así de simple. ¿Por qué es que un cristiano no tiene comunión con el Padre? Porque no la busca. Pero la comunión con mi hermano en Cristo debe de ser tal que mi hermano en Cristo puede decir, este cristiano tiene comunión con el Padre. Pero debe de haber comunión. Si no hay comunión, entonces no prediques, porque lo que estás predicando es otra cosa menos el Evangelio de Cristo Jesús. Porque Juan dice, eso te digo para que tengáis comunión. El propósito de la predicación del Evangelio, amado, es para que el no creyente entre en comunión con el Padre. Porque ya yo he entrado en comunión con el Padre, entonces le estoy diciendo al creyente, es tiempo de que tú entres en comunión con el Padre. Vamos a entrar en comunión los dos. Si tu comunión con tu hermano o tu hermana está rota, está quebrantada, si no está existiendo comunión, algo está mal. Y eso vamos a estar estudiando entonces la semana entrante. ¿Cómo es que se da la comunión en el cristiano? ¿Por qué es que yo no tengo comunión? ¿Cómo es posible que después de haber tenido comunión se haya perdido la comunión? ¿Cómo lograr la comunión? Pero el punto central es que debe de reinar la comunión.
Si yo tengo comunión con el Padre, entonces lógicamente y de una manera fácil tengo que entrar en comunión con mi hermano, si no estoy negando el efecto del Evangelio y no estoy viviendo ni predicando el Evangelio correcto, porque el Evangelio correcto trae comunión naturalmente, no hay que forzarla. Entonces yo quiero llamarte, hacerte un llamado. ¿Deseas tú entrar en comunión con el Padre? Vamos a orar juntos. Colócate de pie entonces donde tú estés. ¿Deseas entrar en comunión con tu hermano o tu hermana en Cristo? Entonces vamos a orar juntos. Vamos a entonar el último himno. Praise team, do we have one? Guys? Padre Santo, Padre justo y Padre bueno. Señor, no hay méritos en nuestras vidas. No hay nada que podamos ofrecerte que nos dé mérito alguno. Por eso venimos ante ti humillados, reconociendo, Padre Santo, en primer lugar, la preexistencia o la eternidad de nuestro Redentor, el Señor Jesús. Al estar de pie, Señor, estamos reconociendo ante ti la divinidad de Cristo Jesús. Estamos reconociendo que Él verdaderamente vino a esta tierra, caminó por esta tierra y dio su vida por nuestra redención. Y Padre Santo, últimamente te rogamos que nos hagas entrar en comunión contigo. No deseamos estar en comunión con el mundo. En este momento renunciamos a la comunión con el mundo y añoramos la comunión contigo. Rogamos por entrar en comunión contigo, Padre Celestial. Danos la fuerza del Espíritu Santo para renunciar al mundo y seguirte a ti diariamente.
Perdónanos si te hemos ofendido con nuestro testimonio. Perdónanos si hemos ofendido unos a otros, Señor amado. Haznos cristianos dignos de imitar, porque nosotros entonces queremos imitarte a ti, Padre Santo. Añoramos estar en comunión contigo. Apiádate de nosotros, Señor. ¿A quién iremos, Padre? Señor, este ruego te lo dejamos y te lo agradecemos en el único nombre en el cual hay salvación, en el único nombre ante el cual se ha de doblar toda rodilla, en el sacro santo nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús.